Gracias por dejarme grabarlo, doctora. ¿Seguro que no va a interferir con los aparatos? ¿No hará daño al bebé? No se preocupe, no hay ningún problema. Ahora vamos a escuchar su corazón. ¿Va todo bien? Hola Lucía, cariño, que mira, te acabo de ver y estás preciosa, me pareces guapísima ya. Estás muy grande, a mamá le está creciendo muchísimo la tripa. Y mira, tienes las manitas y todos los deditos y sobre todo importante que estás muy sana. Uy, Nacho, di unas palabras para mi niña Lucía, por favor. Lucía, querida, tu madre no sabe lo que hace. Se va a tenerte con un banco de esperma, con lo bien que se lo pasaba conmigo. Pero mira, que acostarme contigo fue un error muy grande además. Pues sabes que embarazada estás mucho más sexy. Qué idiota eres. Ven, Lucía, vente conmigo, que te voy a presentar a unas amigas de tu madre. A ver, Sonia, Paco. Venga, Paco, algo bonito para Lucía. Hola, Lucía. Tu madre está fatal. Es una neurótica obsesiva que quiere controlarlo todo. Mira, tienes la mejor madre del mundo, aunque ya no quieras ser parte de él. Te vas a enterar en cualquier caso, así que es mejor que te lo cuente yo. Tu madre es perfecta. Es fuerte, independiente, muy independiente. Le pagan una pasta por hacer páginas web. Aprende mucho de ella. Solo espero una cosa, que contigo aprenda lo que es el amor y el cariño y se nos dulcifique un poco. Mira de tonta. Cumpleaños feliz, te deseamos, Lucía y yo. Cumpleaños feliz. Tonta eres. Hola, cariño. ¿Te has acordado? ¿Cómo no me voy a acordar de felicitar a la amiga que más me está aguantando en todo este embarazo? ¿La solo en el embarazo? Te pasaré la cuenta. Carla, ¿estás bien? No. Carla, ¿qué te pasa? No lo sé. Carla, una camilla. Carla, tranquila. ¡Ay! ¿Qué me pasa? Que me duele mucho, Sonia. ¿Qué me pasa? Tranquila, no te muevas. Todo va a ir bien. 1, 2, 3. Tranquila. Los informes están en mi bolso. Ahora un paso, por favor. Tranquila, Carla. Ahora un paso, por favor. Ya estamos llegando, ¿no? Ya está, no pasa nada. Ya estamos. Tranquila. A ver, dame la vuelta. Venga, rápido. ¿Qué te ha pasado? No sé, me duele mucho. A ver, poner una vía, por favor. Venga, las constantes. Coge las constantes. ¿De cuánto estás embarazada? 6, casi 7. De casi 7. ¿Habías tenido alguna vez algún aborto, algún parto prematuro? Y llamando a quirófano, por favor, un quirófano urgente. Voy a guardar sus sujetos personales. Venga, retira la bolsa. Me llaméis a la neurología, por favor, rápido.
¿Mi hija? ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está? No llores, cariño. ¿Dónde está Lucía? Está ingresada en neonatos. Ha nacido muy débil. ¿Está bien? Está viva. Ahora solo tenemos que esperar. Quiero ver a mi hija. Ahora no se puede. No, que quiero ver a mi hija. Tengo que ir a verla. Toma, tómate esto que estarás más tranquila. Por favor, que esté bien. Solo puedo verla 2 veces al día, Sonia. Nadie me dice cómo está, no sé nada. Lo importante es que esté estable, no te preocupes. Ahora solo le queda crecer y convertirse en una bebé fuerte y sana. Y tú a tu habitación, que tienes que recuperarte. Venga. Hola, Sonia. ¿Me pillas conduciendo ahora? Estoy llegando. Creo que sí, pero ya sabes cómo son los médicos. Que sí, que si necesito algo te llamo, no te preocupes. Yo lo llevo todo por si acaso me la dan. Vale. Sí, usaré manos libres. Venga, un besito, gracias. Chao. Bueno, parece que el peligro ha pasado ya. El bebé ha mejorado su peso y sus pulmones están más desarrollados. Eso sí, han sufrido mucho y están más delicados que los de un bebé normal. De hecho, es posible que sufra crisis asmáticas. En ese caso, déle este aerosol. De todas maneras, y sobre todo para evitar complicaciones futuras, yo le recomendaría que en los próximos meses se alejara de la contaminación de la ciudad. Le iría bien el aire limpio y un clima seco. ¿Me está diciendo que tengo que llevarme a la niña fuera de Madrid? Valore esa posibilidad. En algunos casos pueden aparecer riesgos de enfermedades crónicas respiratorias para su hija. ¿Cuenta con la ayuda del padre? No, soy madre soltera. ¿Por qué? Por nada, ¿eh? Le iba a decir que creo que va a necesitar a alguien que colabore con usted. Pero confíe en su familia. Los abuelos siempre son una gran ayuda. Gracias, doctor. Le dará el alta hoy a la niña, ¿verdad? Ya, cariño. Ya nos vamos a casita. Ya, Lucía.
Oye, Paco, necesito que llames al cliente y le pidas, por favor, que espere un poquito. Voy a retrasar un poquito la entrega. Ya, Paco, ¿qué quieres que haga? Con la niña en el hospital la vida no me daba para más. Y ahora que está en casa casi tengo menos tiempo. Venga, anda. Tú sigue con lo tuyo y en cuanto lo tenga te lo mando, ¿vale? Venga, chao. Hola, buenas. ¿Podría hablar con Marcial, por favor? Ah. ¿Y no sabría usted dónde...? ¿Hola? No me cuelgue, por favor. Mire, soy la hija de Manuel de Corral. Necesito hablar con Marcial urgentemente, es muy importante. Ya me ha dicho que no vive ahí, pero... Mire, si le viera, ¿podría usted darle mi número de teléfono? Tome nota. Pasa. ¡Imbécil! ¿Sí? Marcial. Hola, ¿qué tal? Soy Carla, la hija de Manuel de Corral. Ah, es su hijo. Sí, claro que me acuerdo. Mira, quería pasar unos días en la finca de mi padre y, bueno, quería saber en qué estado está. Ya sé que ha pasado mucho tiempo. Siento no haber estado localizable durante estos años. Bueno, quería saber si la finca está habitable. Es que voy con un bebé. Bueno, si es mucho problema me puedo ir a un hotel. Estaba saliendo ahora. No se preocupe, Marcial. Todo eso podemos resolverlo sobre la marcha. Allí nos vemos entonces. Gracias. No, Paco, no estoy loca. Es que no me queda otra, me tengo que ir. Sí, guapa. Y es que, a ver qué le voy a decir yo ahora. Mira, cuando esté más tranquila en la finca, te prometo que me voy a poner al día. Sí, claro, ya. Tú aguántale un poco. Joder, y tampoco pasa nada porque la web de un estudio de arquitectura no esté preparada a tiempo, digo yo. Nadie se va a morir. Bueno, chica, ¿qué te pasa? Esa no pareces tú, ¿eh? Venga, va, Paco. Llámale, ¿vale? Bueno. Llámale y yo te voy mandando las cosas lo más pronto posible. En cuanto tenga, te mando diseños. Venga. Venga. Chao. Un beso.
Carla, ¿verdad? Hola, Marcial. Marcial, siento lo precipitado que ha sido todo esto. Y siento haber estado tan ausente de la finca todos estos años, pero es... No se preocupe. Lo que le he dicho antes es todo muy repentino. Deje que le ayude. Llámame, Carla, y no te preocupes, puedo yo, Marcial. Yo puedo, gracias. Te dije que no hacía falta, pero gracias. Solo me ha dado tiempo a preparar lo más importante. He limpiado la cocina, los baños, los cuartos. Te he preparado la antigua habitación de tus padres. La primera a la izquierda. ¿Aquí? Sí. ¿Y esta cuna de dónde la has sacado? La he encontrado en el almacén. Supuse que era tuya y pensé que te haría ilusión. Gracias. ¡Lucía! 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 ¿Qué pasa? ¡Lucía no está! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos, suelta! Marcos, discúlpate. Lo siento, pero solo estaba jugando con ella. No pasa nada, Marcos, solo que me ha asustado mucho. No quiero que te vuelvas a acercar al carrito de la bebé. ¿Eh? Ya he dicho que lo siento. ¿Es tu hijo, Marcial? Sí. Voy a acabar de subir las maletas. Qué pelo tan bonito tienes, Marcos. Seguro que tu mamá es muy guapa. Mi madre está muerta. Lo siento, acabo de meter la pata con Marcos. No. A veces Marcos se comporta de una manera un poco especial. Le he nombrado a su madre. Y ya me ha dicho que está muerta.
Era un gran hombre. El Alambique era el centro de toda la comarca. Estas tierras eran las mejores. Cuando él murió todos perdimos mucho. Casi no conocía esta parte de su vida. Él venía mucho aquí, pero mi madre y yo dejamos de venir. Y apenas recuerdo nada. Tú no te acordabas de mí. Supongo que este es tu padre. ¿Aún vive? Sí, pero ya es muy mayor y no anda bien. Recuerdo que mi padre hablaba mucho de él. Además fue él quien construyó esta casa, ¿no? Sí. Y le dolió mucho cuando se abandonó la finca. Marcial, tenía 13 años cuando mis padres se mataron volviendo de aquí. Y no tenía más familia. Y cuando salí del orfanato, el último sitio al que quería volver era este. Supongo que esa fue mi forma de olvidar. ¿Y por qué has venido ahora? Por Lucía. Nació prematura y el médico me recomendó que la sacara fuera de la ciudad. Así que ahora me planteo pasar aquí un tiempo. Bueno, pues esto ya está en marcha. Te dejo aquí comida para esta noche. No es gran cosa, pero bueno, a lo mejor os manda Dios para volver a traer la prosperidad al Alambique. ¿Quién sabe? Bueno, no dejes de llamarme si necesitas cualquier cosa. Yo volveré mañana por la mañana. Gracias. Marcos, vámonos para casa. ¡Qué bien! ¿Ve cómo se baña más bien? El agüita. ¿Marcial? ¿Hola? ¿Quién está ahí?
Te hemos despertado. Perdona, son ya casi las 9. Así que empezáis pronto, ¿sí? Nos levantamos con el sol. ¿Verdad, Marcos? Pues yo no te creas que he dormido muy allá. Sin embargo, Lucía, toda la noche del tirón, increíble. Qué bueno. Lo ha hecho mi abuelo. ¡Qué buena pinta tiene! Dale las gracias a tu abuelo, Marcos. Lucía no puede comer de esto. Me vais a tener que ayudar vosotros. Voy a preparar café, ¿vale? Lo siento, no tengo. Esto lo dan tus tierras. Y esto la tienda del pueblo. Ahí tengo que ir a llenar la nevera, que la tengo vacía. Gracias. Marcial, el calentador que tampoco funciona. ¿Eso cómo va a ser? Pues tiene que estar mal, porque yo no he tocado nada. Magia. Ya, vale. Desde que se cerró la finca y mi padre enfermó, vigilo las tierras, mantengo lo fundamental y a cambio saco algo de partido al terreno. Ahora da lo justo para nosotros y para vender algo en el mercado. Voy a montar en bici al patio. Espera. Pídele permiso a Carla antes, que ella es la dueña de la casa. ¿Puedo? Claro, Marcos. Oye, Marcial, igual te molesta que te haga esta pregunta. ¿Qué le pasó a la madre de Marcos? Su madre era rumana. Nos conocimos en las viñas, trabajando, y nos enamoramos. Se quedó embarazada y se vino a vivir conmigo. Un día nos la encontramos muerta, vendimiando. Marcos tenía 4 años. Lo siento. Tuvo que ser muy duro para ti criar solo a Marcos. Yo he hecho todo lo que he podido, pero le hace falta una madre. ¿Puedo pasear un rato a Lucía? Sí. Claro. Mira a ver si la puedes dormir, anda. Quédate donde te veamos, ¿vale? Vale. ¿Y qué habría que hacer para poner en marcha otra vez el alambique? ¿Crees que se podría volver a vivir de él? No sabría por dónde empezar. A ver, se pueden arrendar algunas naves. Lo principal es el agua. Arreglar el sistema de riego y la tierra, pues, cultivarla. ¡Marcos! Yo sé lo que estáis pensando, pero que yo no he hecho nada. Tranquilo, Marcos. Igual se asustó al no verme. Venga, mamá. Marcos, ayúdame a recoger las ramas secas del porche. Yo no he hecho nada, Jope, es una llorona. ¡Marcos! Cuidado. Cuidado. Mira, Lucía, cariño. Todo esto es nuestro. Es bonito, ¿verdad?
lo mejor a ti también te apetece vivir aquí algún día. Como cuando mamá era pequeña. ¿Marcos? ¡Marcos! He estado trabajando toda la noche en lo que me comentaste ayer. Este es un plan para ponerlo en marcha todo otra vez.
Bueno, Marcial, no tenías que hacer... Además de arar todos los campos, lo primero es el sistema de riego. Habría que sacarlo y soldar todas las fugas. Más o menos en eso tardaríamos como 1 mes y medio. Pero en 3 meses estaría todo funcionando. Gracias, Marcial, pero no tenías que haberme hecho caso. Ayer estaba fantaseando y me dejé llevar. Yo no voy a poder pagarte todo esto, es muchísimo trabajo. Podemos ser socios. Tú pones las tierras y yo pongo el trabajo. ¿Ah? ¿Qué dices? Sube para el tractor, vamos a hacer los primeros surcos. ¡Vamos! ¿Y qué hago con Lucía? No le va a pasar nada, no la vas a perder de vista, estamos aquí. ¿Ah? Marcos, sube para el tractor. Venga, vamos. Yo sé que eres muy independiente, ya lo eras de cría, pero tú no te tienes que ocupar de nada. Tú te puedes volver a Madrid cuando quieras. Yo me apaño solo, te mandaría el dinero. Carla, esto lo hago para honrar a mi padre. Y para volver a crear lo que en su día fue tan importante para mí y para mi familia. Para que mi hijo tenga un futuro. Socios. No te vas a arrepentir. ¿Qué le pongo? Quería un cuarto de queso, por favor. Sí. Tú eres Carla de Corral, ¿verdad? ¿Cómo? Yo conocí muy bien a tu padre. Anda, que no era buena persona. ¿Pero que dejó huella en el pueblo? Hombre, que sí. Desde que murió, las cosas ya no son lo mismo por aquí. ¿Vienes a hacerte cargo del alambique? ¿Me pone también 300 de carne picada? Yo que tú le pondría las cosas muy claras a Marcial y a su hijo. Desde aquello de la rumana, malviviendo por ahí. Tuvieron que pasarlo muy mal. Pobre niño. Pobre niño. Pues no es todo lo que se cuenta. Antes de que le echaran del colegio, iba a clase con el mayor de mi prima. Bueno, le metió una paliza a un muchacho cuando le quitó la bici por nada, para darle una vuelta. Y si no, lo de la abuela. La pobre mujer no hacía carrera de él. La encontraron ahogada en el río. Nadie sabe qué pasó. ¿Algo más? No, me dice que le debo, por favor. No te preocupes. Te lo apunto aquí en la libreta. Vendrás más por aquí, ¿no? Sí. Pues ya está. Hasta luego. Ay, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, quería unos pijamitas para mi bebé. Ay, qué alhaja.
Mira. Mira qué hermosos y más bonitos. Me llevo los 3. Pues nada, son 18 euros. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Ya, ¿y qué? ¿Pasando el día? Sí, estamos pasando unos días en el Alambique. Uy, yo no sabía que lo alquilaran. Sobre todo rondando esos dos por allí. Mira, ese niño es más malo que la quina. Ten cuidado si lo ves. Bueno, hermosa. Pues vuelvo otro día y así miramos algo para ti. Gracias. No quieres ayuda, ¿no? No, gracias. Venga, papá, vámonos. ¡Marcos! Buenos días. Hola, Carla. Ya está bien. Marcos, ¿por qué no nos dejas en paz? Carla, ¿qué Te juro que no he hecho nada, papá. Directo, loca, que me suelte. Eres una loca. Que no has hecho nada. Ven aquí. ¿Qué es esto? Yo no he hecho nada de esto, lo juro por mi madre. No mientas. Anoche hay tu bicicleta. Todos los niños tienen bicicleta. Carla, Marcos ha estado conmigo toda la noche. Eso es mentira. ¿Quién hizo esto si no? Tú lo
único que quieres es quedarte con mi padre y con mi finca. Marcos, vete al almacén por la cal. Yo no he sido, papá. Yo sé que Marcos a veces no se comporta de una manera normal. Cuando murió su madre y empezó con los cambios de carácter, lo llevé a Ciudad Real, al médico. Lo único que hizo fue atiborrarle de medicamentos. A la segunda semana era un zombie. No volví a dárselos. Dejé de trabajar en el campo, empezamos a pasar tiempo juntos aquí y desde entonces está muy tranquilo. Puede ser que vuestra presencia aquí lo haya alterado un poco, pero te puedo asegurar que si ha dicho que no es él, no ha sido. Entonces, ¿quién hizo esto? No lo sé, alguien del pueblo, seguramente. Nunca han aceptado que tuviera un hijo con una inmigrante. Desde entonces nos hacen la vida imposible, tuvimos que irnos a vivir fuera del pueblo. Sabrán que estás ahora aquí y que quieren fastidiarnos. Sonia. Hola. Bien, bien. Sí, Lucía muy bien también. Oye, quería hacerte una pregunta. ¿Qué le puede pasar a un niño que cambia de carácter muy bruscamente y que se comporta raro? No sé, raro. A veces es un niño encantador y otras veces me mira que hasta me da miedo. Y algo le tiene que pasar porque ha estado medicado y todo. Ya lo sé, Sonia, sé que es poca información, pero por favor, necesito que me digas algo. Déficit de atención. Trastorno bipolar. No, es para el hijo de un amigo. ¿Cómo que qué amigo? Claro que sé hacer amigos. No seas boba. Ya te explicaré, no te preocupes. Venga, gracias. Un beso. Chao. En los límites entre lo psicológico y lo sobrenatural, descubrimos la vieja leyenda del doppelganger, el que camina a tu lado. Es la proyección fantasmal de la personalidad maligna de alguien vivo. Cuenta la leyenda que encontrar tu gemelo maligno es presagio de la propia muerte. ¿Sí? Soy Marcial. Un momento. Hola. Lo siento, te he interrumpido. ¿Estabas haciendo algo? No, no, pasa. No estaba haciendo nada. No, solo quería contarte que ya funciona el riego en el campo grande. Ah, gracias. Marcial, quería hablar contigo. ¿Está Marcos por aquí? No, lo he llevado con su abuelo. Prefiero que se calme un poco después de esta mañana. Ya, Marcial, mira, sé que no vas a querer creerme, pero Marcos viene aquí por las noches. He oído su bicicleta. Yo creo que lo que quiere es asustarnos y que nos vayamos, pero tengo miedo que le haga daño a Lucía y... Carla, Marcos no puede venir aquí. Duerme pegado a mí.
Y no puede salir sin que yo lo sepa. ¿Qué le diagnosticaron? ¿Trastorno bipolar? Porque es que en un 44% de los casos se equivocan y no lo diagnostican bien, lo diagnostican tarde, pueden pasar años. ¡Que no! Marcial, ayer grabé algo y estoy segura que es Marcos. Por favor, quiero que lo veas. Carla, por favor, tranquilízate. Nadie entiende tu preocupación por Lucía mejor que yo. Lo entiendo. Pero Marcos está perfectamente. No os hará daño nunca. Te lo aseguro. En primer lugar, porque yo jamás lo permitiría. Jamás. ¿Dónde está el crío, papá? Hola, Carla. ¿Qué tal haber dormido hoy? Mucho mejor, gracias. Hoy Marcos me va a ayudar a sanear las tuberías de riego del Campo Grande. ¿Verdad? ¿Sabe, papá? ¿Y por qué no arreglas también la piscina? Si Lucía y Carla se van a quedar el verano, les vendrá bien. Bueno, muy bien. Pues vamos a ello. Oye, ¿queréis desayunar algo antes de iros? Yo sí, muchas gracias.
¿Está Carla? Pídele agua. Carla. Dice papá que si tienes un poco de agua fresca, es que hace un calor. Sí, Marcos. En la nevera. Gracias. Adiós. Apura la sombra. Dame un beso. Tienes buena cara. ¿Qué tal? Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿No puede venir tu mejor amiga a visitarte? Claro que sí. Sí, debe de ser tu amiga. Oye, Lucía, ¿cómo está? Está mucho mejor desde que llegamos aquí, se nota. Hola. Yo soy Marcos, encantado. Caballerete más guapo. Marcos, no molestes. No, Marcial, ven, ven. Mira, quiero presentarte a Sonia. Es mi mejor amiga. Perdona que estoy hecho un asco. Encantada. Oye, ¿qué te parece si comemos algo los cuatro juntos? Así. Puedes ducharte en casa. Y además tengo algo de ropa para que te cambies. Mientras te duchas preparamos algo de comer. ¿Nos echas una mano, Marcos? Vamos, usted primero. Oye, qué bien lo haces. ¿Te ha enseñado a alguien? Sí, mi padre. Debes de quererle mucho, ¿no? ¿Te llevas bien con él? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y tú qué haces aquí? Pues mira, yo soy muy amiga de Carla y quería venir a visitarla. ¿Tú tienes amiguitos? Sí. Los del pueblo, todos. Voy a llevar algo de ropa, Marcial. Vengo ahora. Oye, aparte de papá, ¿tienes más familia? Sí, el abuelito. ¿Y cómo es? Pues no sé, como un abuelo normal. Me enseña muchas cosas, jugamos juntos y le quiero mucho. ¡Qué suerte! Oye, ¿y Carla cuánto tarda? Estar haciendo cosas de la casa, no te preocupes, que ahora viene. Oye, con Carla y Lucía bien, ¿no? ¿Te lo pasas bien con ellas? Aunque Lucía a veces es un poco llorona y es muy pesada. Claro, Marcos, si es un bebé. Voy a buscar a papá. Marcos, vete para la cocina. Es que tardas mucho. Venga, Marcos, a poner la mesa. Tú primero. Entonces, mi padre me dijo, hijo, mientras yo viva, no habrá una mala hierba. Y desde entonces, o Marcos o yo rastrillamos ese patio todas las mañanas. Pues ya habéis faltado a la promesa, porque mira la que os ha salido. Bueno, Marcos, yo creo que ya es hora de que sigamos con la faena. ¡Hala! Ha sido un placer, ¿eh? De verdad. Me quedo mucho más tranquila ahora que sé que mi amiga está en muy buenas manos. Tú, caballerete, cuida muy bien de mis chicas. ¡Hala! Tira para afuera. Oye, ¿ya me estás contando qué pasa con Marcial? Él no es tu tipo, pero cualquiera diría. Tú ocúpate del niño. ¿Qué opinas? Francamente, no tiene ningún síntoma. Me parece un niño encantador. Está fingiendo el muy cabrón. Carla, por favor. Has montado este paripé para que te dé mi opinión. He hablado horas con él y nadie puede fingir tanto y menos un niño. Qué ingenua eres. Espero que en el hospital diagnostiques un poco mejor.
Gracias por venir, Sonia. Marcial, voy al pueblo, ¿vale? Necesito comprar leche para la niña. Ahora no puedo dejar esto, pero te la puedo traer yo mañana. No te preocupes, la necesito para esta noche. Ahora vuelvo, ¿vale? ¿Qué pasa? No lo sé. Deja. No veo nada raro. ¿Te lo puedo mirar mañana? Hoy tengo que acabar con los químicos y dejar la piscina llenando. ¿Me dejas tu moto, Marcial? ¿Y la niña? No se puede quedar contigo. No le va a pasar nada estando contigo, ¿no? No, si te corre tanta prisa ahí. Gracias. Pero tú sabes montar en moto. Hola. Ya sabía yo que volvería. ¿Qué tal va la finca? Muy bien. Ya he conocido a Marcial y a su hijo. Son encantadores. ¿Usted cree? Eso es que no los conoce bien. Mire, me gustaría darles una sorpresa. ¿Sabe dónde viven? ¿Pero qué dices, hija? Ay, sí viven metidos en un bombo. Bueno, mira, tú verás, ¿eh? Según sales del pueblo, coges el camino de tierra y hasta el final. Gracias. Hola. Usted debe ser el padre de Marcial. Soy Carla, la hija de Manuel de Corral. Siento mucho que se cerrara el alambique. Sé lo importante que era para usted. Mire, respeto mucho a su hijo. Y a su nieto. Paso mucho tiempo con Marcos y estoy preocupada por él. Creo que Marcos tiene un problema psicológico. Y necesito que usted me ayude a convencer a Marcial para llevarlo a Madrid para que le hagan un tratamiento. Oiga. Pobre niño, le metió una paliza a un muchacho. Y si no, lo de la abuela. La encontraron agua en el río. Mira, ese niño es más malo que la quina. Ese niño es el demonio.
¿No has traído la leche? No había. No podré pasar sin ella. Carla, ¿qué ha pasado? Déjame en paz. No te dejo. No te dejo hasta que me digas qué es lo que te pasa. Me estás empezando a preocupar. Si es lo de la finca... Que no es la finca. Es Marcos. ¿Quieres dejar ya ese tema? Te estás obsesionando. ¿Por qué no me dijiste que estaba con su madre el día que murió ella? ¿Y su abuela? ¿Qué le pasó a su abuela? ¿Cómo murió? Tu padre me ha enseñado todos los informes y los dibujos de Marcos. Hasta su propio abuelo dice que es el demonio. ¿Mi padre? ¿Has estado en mi casa sin decírmelo? Tú estás mal de la cabeza. No, mal de la cabeza estáis tu hijo y tú. Marcos necesita tratamiento médico antes de que vuelva a hacerle daño a alguien. Y tú estás loco si te crees que vas a poder tenerle aquí toda la vida vigilado. Será mejor que me vaya ahora. Cuando estés más calmada, hablamos de todo esto. Sí, vete. Vete, que no quiero poner a mi hija en peligro. Y no quiero ser cómplice de tu irresponsabilidad. ¡Vete! Carla. Dice papá que si tienes un poco de agua fresca, es que hace un calor. Sí, Marcos. En la nevera. Gracias. Adiós. Marcos, déjala en paz.
Marcial. Marcial. Marco, ¿dónde está Marco? ¡Marcos! ¡Marcos, no! ¡No! 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 Era un demonio. Quería matarnos a Lucía y a mí. ¡Marcos! ¡No! ¡Marcos! ¡Marcos! Lo tengo aquí. Lo tengo todo. Carla. Dice papá que si tienes un poco de agua fresca, es que hace un calor. Sí, Marcos. En la nevera. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! No puede ser. No. ¡Marco! No. ¡Marco! ¡Marco! Me estás empezando a preocupar. Te estás obsesionando.